La presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños CELAC. Uno de los grandes desafíos planteados por el presidente Rafael Correa a los 33 países miembros es eliminar la pobreza extrema en la región en los próximos 5 años. ¿Cuáles son las estrategias y cómo lo harán? Lo hablamos con nuestro invitado. Ricardo Patiño, canciller de la República. Señor canciller, buenos días, bienvenido a este espacio, un gusto tenerlo. Quisiera empezar preguntándole algo que ayer dijo el presidente Nicolás Maduro de Venezuela en cuanto a la petición que hacía a los países miembros de la UNASUR, pero también a los de la CELAC, a intervenir por los supuestos planes desestabilizadores de Estados Unidos. Ahora, en la presidencia pro tempore, Ecuador también tendrá mucho que ver al respecto. ¿Qué está dispuesto a hacer Ecuador con respecto a la posición del presidente Maduro? Bienvenido. Bueno, por supuesto que atender el pedido del presidente Maduro, el Ecuador como presidencia pro tempore de CELAC ahora y también como parte del grupo de cancilleres que ha estado desarrollando, que estuvo desarrollando durante algún tiempo diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición, va a continuar con esa decisión política de fortalecer la institucionalidad en Venezuela, de fortalecerla para que se fortalezcan los derechos humanos allá, para que se sigan atendiendo los derechos humanos y para, digamos, evitar una desestabilización como la que se pretende desde algunos otros lugares, entre otras cosas, de la decisión absolutamente ilegal de los Estados Unidos de imponer y de activar nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano que de medida unilateral que ha sido tomada por los Estados Unidos y que CELAC la rechazó ya en la cumbre de San José y que la va a seguir rechazando. No podemos aceptar que se vaya, ojalá, mejorando la relación con Cuba y ojalá terminando el bloqueo que todavía no termina para comenzar con bloqueos con otros países. De ninguna manera vamos a aceptar eso, ya es bastante lo que se ha intervenido, lo que algunos países del norte han intervenido en la región africana, en la región del Medio Oriente, para que ahora también pretendan intervenir ilegítimamente, violentamente, en contra de la voluntad de nuestros pueblos en nuestra región. Entiendo que incluso habrá una reunión la próxima semana sobre este tema aquí en Quito. Estamos organizando una reunión, justamente hoy en la mañana estaba conversando con nuestro amigo el canciller de Venezuela, con la canciller de Colombia, con la canciller de Venezuela y con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, para coordinar pronto, en estos días, una reunión de cancilleres y atender el pedido del presidente Maduro. Fernando, desde Guayaquil, las preguntas. Muy buenos días, señor canciller. Con esto debemos entender que el Estado ecuatoriano entiende que existe un peligro latente de desestabilización en Venezuela que requiere de activar a la Cancillería para su defensa en el ámbito internacional. Por supuesto. Evidentemente hay un proceso de desestabilización en Venezuela que viene desde algún tiempo atrás. No olvidemos lo que pasó el año pasado. Se produjeron... ¿Cuáles son los puntos importantes que han llamado la atención de la Cancillería ecuatoriana en este punto, canciller? Bueno, en primer lugar, el hecho de que el año pasado se activaron acciones violentas que produjeron decenas de muertes y que afortunadamente con la llegada del conjunto de cancilleres, porque ni siquiera solamente éramos los tres, todos los cancilleres de América del Sur estuvimos allá y se generó afortunadamente una disminución de los niveles de violencia política, estamos hablando de la violencia política, y se desactivaron una situación que iba generando evidentemente una acumulación de muertes en ese país que había que terminar. Esa violencia política se da, señor canciller, disculpe, digamos, tenemos elementos de convicción para creer que esa violencia política se da impulsada desde los Estados Unidos Bueno, impulsada desde algunos grupos de poder, no podemos decir desde el gobierno de los Estados Unidos, pero sí de algunos grupos de poder, fáctico, que están interesados en tomarse el petróleo de Venezuela, en tomarse las riquezas que Venezuela tiene para su provecho, para el control internacional de la energía. De tal manera que es
fundamental proteger a Venezuela, no solamente por proteger del manejo soberano que ellos deben tener del petróleo y que ellos merecen tener de su petróleo y de sus recursos naturales, sino también para evitar una situación que puede afectar la paz de nuestra región. Estamos cuidando, esto es una de nuestras fortalezas más importantes. Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, tenemos un proceso de desarrollo tan positivo en los últimos tiempos que hay que cuidarlo, hay que cuidar la paz, hay que cuidarla de intervencionismos extranjeros. Canciller, y precisamente CELAC y la UNASUR son escenarios propicios para lo que ustedes como países miembros han denominado el freno a esta intervención, a estas probables intervenciones desde países extranjeros hasta ahora potencias mundiales en algunos casos. La CELAC es uno de ellos, se convierte quizá en uno de los espacios para obtener este rol protagónico desde la región y, por supuesto, al frente Ecuador. Claro, lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Es nuestra obligación evitar lo que en otras regiones del mundo tenemos. Si nosotros vemos el mapa del mundo, vamos a encontrar que hay otras zonas del mundo en donde hay activados conflictos enormes, hay situaciones de violencia, decenas, centenares y miles de muertes que tenemos que nosotros evitar. Nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestros pueblos que sigamos manteniendo un territorio de paz. Eso lo hemos definido desde hace varios años en UNASUR y desde el año pasado en la cumbre de La Habana definimos con claridad que esta es una zona de paz, este es un territorio de paz y tenemos que preservarlo. Es uno de los elementos más importantes en la vida de nuestros pueblos. Porque incluso usted puede no tener los más altos niveles de educación, pero si puede vivirse en paz en un país, bueno, vamos avanzando después en la ecuación, pero si usted no tiene paz ni siquiera, si tiene agresiones externas, si tiene violencia política, si tiene muertes por estas razones, es muy difícil trabajar adecuadamente en todos los otros temas que tienen que ver. Es prácticamente cuidar la vida, cuidar la paz de nuestra región. La propuesta en este sentido es primero actuar como bloque, la región que se una precisamente para constituir otro bloque que pueda hacer oposición o que pueda un poco ser la equivalencia de los otros bloques que existen a nivel internacional. ¿Cómo hacerlo? Se hablaba de dos puntos muy importantes. Primero, una nueva estructura o una nueva arquitectura financiera, lo han dicho ustedes, del un lado, y del otro lado también mejorar el sistema interamericano de derechos humanos. Impulsar, se ha dicho, del lado ecuatoriano, un organismo que responda a las necesidades de la región. ¿Estamos tratando o se está tratando de crear una OEA paralela? No realmente una OEA paralela, sino de consolidar el trabajo coordinado, la integración de los países latinoamericanos y caribeños que tenemos intereses propios, que en muchas ocasiones no coinciden con los intereses de los Estados Unidos y de Canadá, que lo hemos visto reiteradamente en muchísimas de las votaciones de la OEA de los últimos años, en votaciones en las que América Latina y el Caribe aparecen evidentemente en una posición, en los Estados Unidos y Canadá en otra posición. Evidentemente hay pues una necesidad de consolidar el desarrollo de nuestros países con nuestros propios intereses, con nuestras propias capacidades, estableciendo relaciones interregionales respetuosas con nuestra región. En algunos casos no lo han sido anteriormente, pero ahora estamos buscando con otros países que sean relaciones respetuosas y en ese sentido trabajar en función del beneficio concreto, directo, ya no solamente declarativo, sino directo de nuestros pueblos. Entonces allí, en el caso de UNASUR, y de CELAC, estamos planteando cómo configuramos un adecuado sistema de derechos humanos que realmente promueva, propicie, favorezca la protección de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos y, digamos, dejar para la historia algunos otros instrumentos, algunas otras instancias que han estado trabajando en relación a los derechos humanos, pero que han tergiversado su función en los últimos tiempos, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y entender que tenemos un sistema jurisdiccional de derechos humanos que hace la Corte Interamericana, que lo ha hecho con bastante rigurosidad, con bastante objetividad, con un criterio efectivamente jurídico para potenciar más la Corte y dejar que esa comisión que se ha politizado vergonzosamente en los últimos tiempos
se vaya quedando en el camino de la historia. Claro, y en este sentido fue vital también la reunión que ustedes mantuvieron como autoridades con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del un lado, se recibe de parte de la Corte Interamericana el espaldarazo, podríamos decirle, al Ecuador en el tema del tratamiento a los derechos humanos, mientras que del otro lado, la Comisión rechaza estas mismas actuaciones. ¿Cómo entender aquello, esa doble vía? Porque hay una configuración distinta de ambos organismos. La Corte, que es un organismo constituido por juristas que tienen mucho prestigio a nivel internacional y en sus propios países y que actúan en base a derecho. Están preocupados por eso. La comisión, que lamentablemente ha sido constituida de otra manera, en donde algunas personas están influenciadas especialmente por ONGs norteamericanas, lamentablemente también tiene su sede allá y el nivel de influencia es mayor, lamentamos decirlo. Y esto ha hecho que este organismo, en vez de actuar propiciando, promocionando los derechos humanos, que es su principal responsabilidad, se ha dedicado a confrontar países que son justamente los que más están impulsando el respeto. Pero la confrontación viene de Ecuador, dicen desde la Comisión. Es lo que dicen ellos, pero evidentemente no es así. El respeto que la Corte tiene por nuestro país, evidenciado en esta reunión, ellos nos invitaron al presidente Correa a una conversación, evidencia, digamos, que ahí hay una doble manera de entender las cosas. La Corte, con sus juristas, que respeta la acción, el trabajo de nuestro gobierno en los últimos tiempos, y una comisión politizada que se dedica a hacernos prácticamente pasquines a través de sus informes, intentando desprestigiar el trabajo que el gobierno del Ecuador hace con tanta eficiencia en favor de los sectores sociales en nuestro país. Señor Canciller, ¿cuál es la propuesta concreta que ha extendido Ecuador a CELAC para la reconfiguración del sistema interamericano de derechos humanos y qué oídos ha percibido usted que ha tenido en el resto de países? Bueno, en el caso de la CELAC eso todavía está comenzando a tratarse. No se ha tratado con suficiente detenimiento. El Ecuador está asumiendo recién ahora la presidencia pro tempore de la CELAC y se ha definido que hay algunas prioridades en el caso de la CELAC y una de ellas, la primera prioridad, la más importante, es el combate a la pobreza extrema. El tema que tiene que ver con la educación, ciencia y tecnología. El tema de los derechos humanos será uno de los temas a tratar en las reuniones que tendremos, pero no es el tema que ha sido considerado como uno de los prioritarios. Sobre el tema de reducción de la pobreza, señor Canciller, yo en una entrevista de esta semana preguntaba cómo hacer congruir los distintos tipos de pensamiento político en un solo documento de acuerdos mínimos. Pues sabemos que desde donde se piensa en Panamá o en Colombia es una orilla bastante distinta a aquella desde aquella de donde piensa la Revolución Ciudadana. Sin embargo, es posible llegar a acuerdos, sí es muy posible, a pesar de que políticamente tengamos concepciones globales distintas. Sin embargo, hay temas en los que sí podemos trabajar juntos y lo hemos ido viendo en la práctica. En la práctica, nuestros países se ofrecen cooperación, que nosotros llamamos cooperación horizontal o cooperación sur-sur. El Ecuador está dando cooperación en temas de políticas públicas, en temas de políticas sociales, de políticas de gestión económica incluso, que por lo menos estamos atendiendo solidariamente a 6 u 8 países latinoamericanos y sudamericanos, y podemos hacerlo, porque hay cosas básicas que tienen que ver, por ejemplo, con una adecuada política salarial, con una adecuada política de empleo, por el lado de los ingresos, para que la gente pueda tener más ingresos para vivir con sus familias, y por el lado de los costos. También se pueden tomar decisiones en políticas educativas que disminuyan los costos en la educación, políticas de ampliar la seguridad social, políticas de salud gratuita. Todo esto favorece a la disminución de la pobreza extrema, que es uno de los objetivos fundamentales que tiene la región. Lograr eso es cambiar el famoso consenso de Washington, que era disminuir al Estado y desproteger a la gente por proteger efectivamente a los ciudadanos. Y lo vamos a lograr, a pesar de las diferencias que pueda haber conceptualmente entre nuestros gobiernos. Y la consecución de acuerdos mínimos también, que es importante precisamente para lograr objetivos comunes. Habrá la reunión de cancilleres en 2 meses más, ¿verdad? Así es, ahí vamos a definir cuáles son esas metas precisamente. Gracias, canciller.
por habernos Marcela. acompañado. Fernando, también nos despedimos contigo en la ciudad de Guayaquil.